Hola, buenas tardes a todos. Nos tenemos como comunicar por este medio, no tenemos otro remedio para tratar de evitar que se propague este virus maldito que nos está invadiendo. Pero bueno, es mejor hacerlo así y no tener que pagar peores consecuencias más adelante. Les voy a decir lo mismo que nos dicen a todos: quédense en su casa, no arriesguen su salud ni la de los demás. Bueno, esta es la clase correspondiente al día 20 de marzo. Si me ven titubear en algún momento, les pido disculpas, pero no acostumbro a dar clases por este sistema, por este medio. Más de una vez puedo llegar a dudar y puedo llegar a tener titubeos. Bueno, si hay algún silencio, sepan perdonar. La clase del día de hoy se refiere a fuentes del derecho del trabajo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de fuentes de derecho? Específicamente cuando hablamos de fuentes de derecho del trabajo. Lo primero que tenemos que hacer en estos casos es acudir a las fuentes, valga la redundancia, de las cuales se va a desprender el sentido o el significado de algo, en este caso de la palabra fuente. El diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción, la define como el lugar de donde brota agua. Partiendo de dicha definición, o más bien del lugar donde emana algo, nosotros vamos a considerar como todo aquello que es origen de otra cosa. En este caso, debemos concluir, como el derecho en cierta forma es una cosa, debemos concluir que el derecho también tiene un lugar del que emana, también tiene una fuente de la que emana. Entonces, hablamos de fuentes cuando queremos referirnos al origen de las normas jurídicas. Y en este punto debemos aclarar una cuestión. En el derecho, cuando hablamos de fuentes, existen o podemos darle dos acepciones. Una es las fuentes materiales, otra la de fuentes formales. Vamos a comenzar por las fuentes materiales, las que en realidad y en puridad de conceptos tienen más que ver con la sociología, con la historia, que con el derecho propiamente dicho, pero que en el caso del derecho del trabajo, su estudio o el estudio de este tipo de fuentes tiene una especial importancia, interés o significación. Según Thyssen-Baum, que es un autor laboralista clásico en la doctrina nacional, el estudio de las fuentes se encuentra justificado fundamentalmente en una disciplina como el derecho del trabajo, por la especial fisonomía de la disciplina y las particularidades con las que la disciplina se manifiesta. Justamente es el derecho del trabajo una de las disciplinas, o posiblemente la disciplina en la que más se justifica estudiar o conocer las fuentes materiales del derecho de trabajo, sobre todo para aquel que pretenda dedicarse en un futuro a este tipo de materia o de disciplina. Bueno, en ese sentido se deben tener en cuenta especialmente que esas fuentes materiales son los sucesos políticos, económicos, sociales que influyeron en el desarrollo. El mismo Thyssen-Baum habla de un estado preparatorio del estado legislativo, es decir, que hay sucesos que le dan razón de ser a esas normas. Reitero, las fuentes materiales son todos esos hechos sociales, económicos o políticos que contribuyen a formar o fijar el contenido de las normas jurídicas. Ejemplos de estos hechos, para que ustedes tengan una idea: la Revolución Francesa, la Revolución de Octubre que dio origen a la Unión Soviética, el crack de 1930 que tuvo como resultado el surgimiento del estado de bienestar, las guerras mundiales. En Argentina, guste o no guste, el surgimiento del peronismo. Y
Y hasta podremos hablar ahora, hoy, de la actual crisis que nos está atravesando derivada de la aparición de este virus. Las fuentes formales, la segunda acepción de este término, la constituyen el modo de exteriorización del derecho. Y en este punto también debemos hacer una serie de aclaraciones. En primer lugar, por un lado, nos vamos a estar refiriendo a los órganos de creación de las normas que van a regular estas relaciones intersubjetivas entre trabajadores o empleadores, y dado que hablamos de derecho del trabajo, las referidas al derecho colectivo, es decir, la creación y funcionamiento de asociaciones sindicales, los medios de acción directa, la relación entre trabajadores y dichas asociaciones, o la relación entre estas asociaciones con sus similares de empresarios, o la relación de estas asociaciones con el Estado, o también nos vamos a referir a las fuentes del derecho administrativo laboral. También la regulación de normas autónomas como son las convenciones colectivas de trabajo. Y por lo que acabo de mencionar de las convenciones colectivas de trabajo, resulta fundamental resaltar una característica especial en el derecho del trabajo. En el seno del derecho del trabajo, han emergido poderes sociales típicos con facultades de normar y modos especiales de exteriorización de ese poder normativo. Me refiero al poder normativo ejercido por las asociaciones profesionales de trabajadores y las organizaciones empresarias y concretizado en las convenciones colectivas de trabajo, que después vamos a hablar. Bien, retomando el tema de los órganos productores de las normas, tenemos entonces que fundamentalmente nos referimos a los poderes legislativo y ejecutivo, en este último caso en su función de colegislador. Poderes que tienen la facultad de producir normas jurídicas. Y, como habíamos dicho antes de las convenciones colectivas, podemos agregar a las organizaciones sindicales y empresariales que tienen la facultad de emitir normas basadas en su autonomía, más parecidas a contratos colectivos, pero obligatorias para ciertos colectivos, valga la redundancia, de trabajadores y empresarios. Estos son, como ya había dicho, las convenciones colectivas de trabajo. Bien, eso en lo referente a los órganos de los que crean la normativa de la que estamos hablando. La segunda acepción dentro de este concepto de normas formales es la de normas en sentido propio. Es decir, el mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad, el producto terminado del trabajo de esos órganos. Y ese es el sentido que le vamos a dar y al que nos vamos a referir en esta charla mía de hoy. Una aclaración. Para la mayoría de los autores del derecho en general y también del derecho del trabajo en particular, las únicas fuentes de derecho son aquellas que hemos catalogado como formales y dentro de estas las normas en sentido propio, pues solo de estas derivan derechos y obligaciones. Llegados a este punto, ya podemos entrar a analizar lo medular de esta disciplina, que es la ley del contrato de trabajo. Voy a leer el artículo primero de la ley de contrato de trabajo. Dice, fuentes de regulación. El contrato de trabajo y la relación de trabajo se rige a. Por esta ley, es decir, por la ley 2744, que establece el régimen de contrato de trabajo, más conocida por ley de contrato de trabajo. Por las leyes y estatutos profesionales. Por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales. Fíjense, convenciones colectivas. Esto es muy importante para que se den cuenta de la importancia fundamental que tiene la autonomía colectiva en la creación de normas referidas al derecho del trabajo.
El inciso D habla de la voluntad de las partes y el E habla de los usos y costumbres. Bien, vamos a realizar un sucinto análisis de cada una de estas fuentes. Pero vamos a comenzar por lo que el artículo no dice. Me refiero a la Constitución Nacional, o más bien al bloque constitucional federal, formada por la Constitución propiamente dicha y por los pactos internacionales de derechos humanos constitucionalizados y aquellos que, sin ser incorporados al texto constitucional por el artículo 75, inciso 22, sí son considerados como supralegales. Entre estos últimos tienen una importancia fundamental los convenios de la OIT. Convenios que ustedes van a tener que dedicarse a leer y a estudiar si es que se deciden seguir trabajando en la disciplina que nos está compitiendo en este momento. Y bueno, nadie, viendo el tema de la Constitución, ¿no? Nadie en su sano juicio podría negar que la Constitución es la norma rectora en la defensa de los derechos de los trabajadores. En definitiva, para eso existe, como ya dijimos en la clase anterior, el derecho del trabajo y el artículo 17 bis de la ley de contrato de trabajo creo que es claro en este sentido. El artículo 17 bis habla de la igualación ante situaciones desiguales, ¿no? Y es muy importante porque justifica de esa manera el principio protectorio. Dentro de estas normas de carácter constitucional que forman la base de nuestro ordenamiento legal, de todo nuestro ordenamiento legal, no hablamos nada más que de la ley de contrato de trabajo o del derecho al trabajo. Estas normas de carácter constitucional, digamos que son el cimiento de ese edificio que se crea mediante la emisión de todas estas normas. Pero tenemos en primer lugar, y vamos a ir por orden de aparición, no vamos a decir que una es más importante que la otra, aunque el artículo 14 bis, ustedes se darán cuenta que es muy importante en ese sentido, pero vamos a ir por orden de aparición. En primer lugar tenemos el preámbulo. La específica mención en el mismo de los objetivos de afianzar la justicia y de promover el bienestar general es lo que permitió, durante la vigencia de la Constitución original, es decir, de aquella que rigió entre 1853 y 1957, con la excepción del lapso que rigió la Constitución de 1949, después derogada, Constitución aquella de 1853 que estaba imbuida de valores individualistas que estaban en boga en el siglo XIX. Y todo esto que dije del preámbulo, sobre todo de los objetivos de afianzar la justicia y promover el bienestar general, permitió, esto lo reitero, la construcción de todo un andamiaje doctrinario y jurisprudencial tendiente a la defensa del trabajo y de los trabajadores, que luego fue la base de la ley de contrato de trabajo. Seguimos por el artículo 14 bis, que como vimos, institucionalizó el principio protectorio. No nos podemos olvidar de los artículos 15 y 16 de la Constitución Nacional. El artículo 15 deroga la institución de la esclavitud. Y si no hay esclavos, hay trabajadores libres, es decir, ciudadanos que trabajan. Y los ciudadanos que trabajan tienen derechos. Estos derechos están regulados en la ley de contrato de trabajo, entre otras cosas. Y si hay ciudadanos que trabajan, el artículo 16 establece el principio de igualdad ante la ley. Y si de igualdad hablamos, volvemos entonces al famoso artículo 17 bis, que podemos considerar casi como reglamentario de esa igualdad ante la ley en lo que se refiere al trabajo. Les voy a leer nuevamente ese artículo 17 bis, que dice, las desigualdades que creara esta ley a favor de una de las partes solo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación. Como verán, habla de igualdad ante la ley. También tenemos el artículo 28, en la medida que establece que los principios, garantías y derechos establecidos en esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
No podrán ser alterados por las leyes, que reglamenten su ejercicio. Esto es importante y cada vez que lean un fallo de la Corte van a encontrar una cita del artículo 28, para bien o para mal, fundamentalmente para mal en los últimos tiempos. Bueno, dejémoslo ahí. De allí saltamos al artículo 75, inciso 19, que se refiere al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social. Justicia social, que es un concepto de cuño laboral. Y por último, tenemos el artículo 75, inciso 22, que constitucionaliza la normativa internacional que hemos mencionado anteriormente y la que ya hemos hablado en la anterior clase. Pero quiero destacar entre estos instrumentos, para que tengan una idea, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, más conocido como PIDESC, y el protocolo adicional a la Convención Americana de los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, protocolo del San Salvador. Pero hay otras fuentes no mencionadas, que son la ley civil, fundamentalmente la ley civil. Y personalmente considero que la ley civil es de una importancia fundamental, porque la relación de trabajo es una relación de derecho privado. Derecho privado. Y en tal sentido hay muchísimas cuestiones que se nos presentan día a día en la profesión y que no pueden ser resueltas por la ley de contrato de trabajo, porque hay instituciones que derivan del derecho civil y cuyos conceptos están definidos en el derecho civil, fundamentalmente en el Código Civil y Comercial. No solo en eso, también en las leyes de sociedades y en otras, pero fundamentalmente en el Código Civil y Comercial. Definiciones de institutos citados en la ley de contrato de trabajo, como es el de obligaciones solidarias, o el caso fortuito, la fuerza mayor, los conceptos de culpa, dolo, cuando se habla del dolo del trabajador, por ejemplo, en el artículo 87, el concepto de persona jurídica, el concepto de contrato. El concepto de contrato, no hay un concepto laboral de contrato. El concepto de contrato que se utiliza en la ley de contrato de trabajo es el concepto que surge de la ley civil, del Código Civil y Comercial y de la doctrina civil. Y a la ley laboral le resultaría imposible ser interpretada, o resultaría imposible interpretar la ley laboral si no acudimos a dicha ley civil, que es derecho general. Es parte de algo así como una teoría general del derecho, sobre todo los 3 primeros artículos del Código Civil. Son fundamentales para que ustedes los conozcan. Bueno, vamos a analizar entonces las fuentes en particular, conforme lo establecido en ese artículo primero que leímos. A ver, voy a hacer una digresión, ya algo mencioné. Todo lo que vamos a analizar debe ser tomado en cuenta de acuerdo a lo establecido en el capítulo 1 del título primero del Código Civil, que se refiere al derecho, a las fuentes y a la ley y a su interpretación. Tomen especialmente en cuenta que este capítulo del Código Civil y Comercial, y esto va para cualquier materia que estudien que tenga que ver con el derecho, es una especie de teoría general del derecho. Y todo, pero más bien no es solo ese título primero, sino todo el capítulo preliminar. Y que las indicaciones que ahí surgen, son aplicables a cualquier rama del derecho, fundamentalmente si de derecho privado hablamos. Estos artículos, sobre todo los 3 primeros, dan al juez la posibilidad de echar mano a las fuentes disponibles en todo el sistema, en la medida que la resolución sea debidamente fundada. Especialmente piensen en ello respecto a lo que hablamos de las normas más favorables y el principio protectorio. Recuerden que lo que hablamos de la ley 23.592 y los casos de discriminación.
Algunos importantes juristas y muy respetables juristas llaman a esto activismo judicial, en cierto modo despectivo, siendo que no es más que la aplicación correcta de la ley laboral fundamentalmente y de los principios de derecho del trabajo. El principio protectorio nos indica a que apliquemos la ley más favorable. Personalmente pienso que si el principio protectorio nos indica eso y estos artículos del Código Civil nos habilitan, hay casos en los que si la ley civil, si la solución de la ley civil supera a los de la ley laboral, que es una ley especial, y por ahí van a escuchar muchas veces que cuando hay una solución en el derecho laboral no se pueden aplicar las soluciones de derecho civil. Bueno, personalmente, pienso que en algunos casos esas normas pueden ser superadas por las normas más favorables que surjan del derecho civil. Y creo que hay algunas aplicaciones, como cuando se decretó la inconstitucionalidad del artículo 39, inciso primero, de la ley 24.557, cosa que van a estudiar muy en profundidad más adelante. Por eso, la ley laboral, justamente por su carácter protectorio, posee a la vez un carácter eminentemente imperativo, es decir, cualquier acto que se le oponga o pretenda disminuir los derechos o condiciones mínimas establecidas en ella va a resultar ineficaz y la situación va a quedar regida de pleno derecho por las condiciones establecidas en la normativa laboral. La condición más favorable. Esta es una característica fundamental de la ley laboral y la van a comprobar constantemente en el ejercicio de vuestra profesión, en la medida que se dedique al derecho al trabajo. Bueno, de hecho, ya lo he mencionado, encontramos aplicaciones de estas características de la imperatividad en las normas del artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo o los artículos 13 y 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 7 es la condición más favorable, ya lo habíamos leído. El artículo 13 dice: las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se consideran sustituidas de pleno derecho por estas. El artículo 14 habla de la nulidad por fraude laboral. Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. Y bueno, la norma es imperativa. No se pueden disminuir los derechos ni cambiar las condiciones establecidas en la medida que ese cambio de condiciones no sea para mejorar la situación del trabajador. Y salvo que haya una ley de orden público, una norma, más que una ley, una norma de orden público dentro de la ley de contrato de trabajo que prohíba también mejorar la situación. Pero hay que aclarar que en algunos casos la misma ley o algunas otras, como la ley 24.467 de las pymes, autorizan la disminución o aminoración de derechos establecidos en la ley, que admiten una regulación específica dentro de la autonomía colectiva. Bien, seguimos hablando de la ley de contrato de trabajo y podemos decir que la ley de contrato de trabajo cumple el rol de la ley general en el caso de las relaciones de trabajo, siendo inclusive ley de aplicación subsidiaria en casos como las leyes de trabajo agrario, de empleado de casas particulares, estatutos especiales, en la medida que exista compatibilidad con la naturaleza y características de cada actividad y de la normativa específica de que se trate. De hecho, podríamos llegar a considerar al título primero de la Ley de Contrato de Trabajo como una especie de teoría general de derecho del trabajo. En este título se definen algunos conceptos que son propios y exclusivos del derecho del trabajo, como ser los de trabajo.
el de empresa, aunque ese se reparte con la ley de sociedades, el de empresario, el de establecimiento, se fijan normas que rigen aquellas reglas derivadas del principio protectorio. Las reglas técnicas que habíamos hablado el otro día, bueno, esas reglas se fijan en este primer título de la ley de contrato de trabajo. O sea, se aplica primero la ley de contrato de trabajo. En segundo lugar, el inciso B de este artículo primero se refiere a leyes y estatutos especiales. Dentro de este concepto vamos a considerar a todas las leyes referidas al tema laboral, e inclusive podríamos considerar que se refiere también a las leyes civiles que se aplican, aunque no las mencione como dijimos de manera concreta anteriormente. Los estatutos especiales. ¿Qué son los estatutos especiales? Los estatutos especiales son regulaciones especiales que pueden apartarse en mayor o menor medida de todo lo básico establecido en la ley de contrato de trabajo. En algunos casos, para determinar o para crear esos estatutos especiales, se han tenido en cuenta la actividad de los trabajadores. Por ejemplo, en el caso del trabajo a domicilio, o trabajadores de casas de renta, trabajadores de casas particulares, trabajadores agrarios, personal de la construcción, músicos, peluqueros, aeronavegantes, jugadores de fútbol. Pero también en algunos casos, como en el caso de los trabajadores de casas de renta, son el resultado de circunstancias meramente históricas que llevaron a que se regularan de determinada manera alguna actividad en particular. Generalmente, al no existir una norma concreta, una norma general, se trataba de fijar algunos derechos a favor de algunos trabajadores cuyos derechos eran violados constantemente. En otros casos, fundamentalmente en el caso de estatutos posteriores a la ley de contrato de trabajo, trabajadores agrarios, trabajadores de casas particulares, se refiere a las características especiales de cada una de estas actividades. Lo mismo que la ley 2250 que se refiere a los trabajadores de la construcción, más allá de la constitucionalidad o no, cuestión que es discutible, de alguna normativa, sobre todo referida a la cesación de la relación de trabajo. Pero eso lo van a ver más adelante y de manera más específica en su momento. Disculpen. No sé si dije, en el caso de peluqueros, cuando ustedes lean el Estatuto de Peluqueros van a ver que es un remedio de la ley de contrato de trabajo traspasado a un estatuto particular que más fue un pago de un favor político que otra cosa. En el caso de los estatutos y para el específico caso en que exista colisión de normas por la forma en que está regulado un instituto en el estatuto correspondiente, con la fórmula o forma que está regulado por la ley de contrato de trabajo, y ambas resulten incompatibles, no hay derogación por parte de la ley de contrato de trabajo en la medida de la situación establecida en el artículo 2 de la ley. Es decir, que la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trata y el específico régimen jurídico al que se encuentra sujeta resultan incompatibles con lo dispuesto en la ley general. Ahora bien, si una institución aparece regulada de manera diferente en el estatuto específico y en la ley de contrato de trabajo, pero la naturaleza y las modalidades de la actividad llevan a que no resulten incompatibles, y además las disposiciones de la ley de contrato de trabajo son más favorables, las normas menos favorables del estatuto deben ser reemplazadas conforme lo establece el artículo 7 de la ley de contrato de trabajo. El inciso C nos habla de convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales. La convención colectiva es una norma de fuente autónoma que establece obligaciones y derechos para los firmantes.
sindicatos, organizaciones empresariales, grupos de empresas, grupos de empleadores o empresas, empresas individuales. O sea, establece los derechos y obligaciones para estos firmantes y también para los trabajadores y para los empleadores comprendidos en el ámbito de aplicación. Tiene un rango jerárquico inmediatamente inferior al de la ley y posee en su limitado carácter, en su limitado ámbito, mejor dicho, el mismo carácter de generalidad que posee la ley. Fijan o establecen normas destinadas a regir una determinada categoría profesional que es representada por el sindicato. En la medida en que se establezcan condiciones más favorables al trabajador que las fijadas en la ley o en algún instituto, también siempre y cuando la norma de la ley no sea inderogable por razones de orden pública. Ojo que cuando hablo de inderogable no hablo de una inderogabilidad absoluta por otra ley, por otra ley, sino a la inderogabilidad por la voluntad colectiva. O sea, la voluntad colectiva no puede derogar una norma de orden público. Una ley posterior podría llegar a derogar a esa ley de orden público, pero eso es una cuestión meramente legislativa. En los casos en que las normas colectivas otorguen mejores derechos que la ley de contrato de trabajo, la voluntad de la norma de la ley de contrato de trabajo, que es una norma mínima suplantada por la del convenio colectivo. Es evidentemente una fuente formal basada en el acuerdo colectivo, que tiene un alcance de ley limitada, repito, en el ámbito de aplicación fijado por la representatividad de los firmantes. El inciso D menciona la voluntad de las partes como fuente de derecho del trabajo. La voluntad de las partes se refleja en las normas individuales establecidas en cada contrato particular. Normas que son válidas siempre y cuando no lesionen el mínimo impuesto por la ley, es decir, no deroguen los mínimos obligatorios establecidos en la ley. Ejemplo de esto puede ser el tema de los salarios. No se puede fijar uno menor, pero sí uno mayor. Una vez fijado, ese salario no puede ser retrotraído, ya entró a formar parte del derecho del trabajador, ya se incorporó a su contrato individual del trabajo. O, por ejemplo, en el tema de vacaciones, si entre trabajador y empleador, ya sea individualmente o para todos los trabajadores de una empresa, se fija un régimen de vacaciones diferente al legal y en la medida que resulte más favorable al trabajador, no puede ser retrotraído. La fuente es la voluntad de las partes, basada en la regla de la libertad contractual, con las limitaciones siempre impuestas por el orden público protectorio de origen laboral. Todo lo que estamos hablando, como lo notarán, tiene que ver con aquel principio protectorio que tratamos en la clase anterior y con sus reglas de aplicación. Nos queda también del artículo primero tratar el tema de los usos y costumbres profesionales. Y después van a ver por qué digo específicamente profesionales. Todos sabemos que en las relaciones sociales rigen algunas reglas, algunas escritas, otras no, pero por convenciones sociales justamente tienen cierto viso de obligatoriedad. Y su incumplimiento, en principio, si bien no trae aparejado una sanción jurídica, sí puede traer una sanción moral, por decirlo de algún modo. Y dije en principio, porque justamente, como en este caso del inciso E que estamos tratando, el incumplimiento, al ser establecidos esos usos y costumbres como fuentes del derecho positivo, puede traer aparejadas sanciones o consecuencias de tipo jurídico. Los usos y costumbres, reitero, deben ser aceptados por la comunidad, como en el caso del derecho de trabajo, por el colectivo al que va dirigido dicho uso y costumbre, ¿no? O la costumbre, y deben ser de carácter generalizado,
regir para toda la empresa o para determinado sector de la empresa. De todo esto, vamos a elegir que se trata de un uso o una costumbre de uso profesional, porque nos referimos a una profesión, a un colectivo de trabajadores. Y esto que les voy a decir es fundamental. Quien pretenda fundamentar, valga la redundancia, su derecho en un uso o una costumbre profesional, debe acreditar su existencia. La carga de la prueba pesa sobre quien la argumenta. Y en cuanto a las fuentes específicas, no quiero resaltar también el papel que juegan los principios del derecho del trabajo y los principios generales del derecho. Estos son fuentes de derecho positivo. Y esto expresamente está indicado en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, que voy a leer. Cuando una cuestión no puede resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo por las leyes análogas, se decidirán conforme a los principios de justicia social, a los generales del derecho del trabajo, a la equidad y a la buena fe. Bien. Por último, nos quedaría por tratar el tema de la aplicación de las normas laborales, los ámbitos de aplicación personal, espacial y temporal. El ámbito temporal se refiere a qué personas se le aplican las leyes laborales. Para comenzar, tenemos que decir que en principio, y hasta ahora, por lo menos la normativa laboral se limita a la regulación del trabajo llevado a cabo en relación de dependencia. Relación de dependencia. Es decir, su ámbito de aplicación material son las relaciones de empleo, tomando el empleo como trabajo remunerado y en relación de dependencia. Soy reiterativo, pero esto es importante, pues la noción de dependencia es clave para determinar la existencia de una relación de trabajo y por cierto, eso es clave para determinar la aplicación del derecho del trabajo. Hay toda una discusión en otros tipos de contratos a los que se podría llegar a aplicar el derecho del trabajo, pero tomen en pauta que cuando hay algún tipo de relación jurídica que implique prestación de servicios de parte de una persona a favor de otra que está en condiciones de dirigirla y que abona una contraprestación, hay, en principio, y más allá de las apreciaciones de nuestra actual Corte de Justicia, Suprema Corte, un contrato de trabajo. También podemos agregar que existe un derecho colectivo, que ya hemos mencionado, un derecho administrativo del trabajo, un derecho público del trabajo, en el empleo público. Y en este último caso no se aplica el derecho del trabajo, sino que tiene un estatuto especial. El ámbito de aplicación en material en el empleo público está dado por la Ley de Empleo Público, que hay una nacional, y como es derecho administrativo, hay una en cada jurisdicción provincial o en cada. Existen, en ese sentido, regímenes especiales, pero no dejan de ser trabajadores en relación de dependencia, y sus regímenes jurídicos se encuentran bajo la influencia del derecho del trabajo. Siempre hay una influencia de los principios del derecho del trabajo. Inclusive, en mi personal opinión, en el caso del empleo público. Y hay también cuestiones de compatibilidad entre normas que hay que analizar detenidamente para determinar cuál es el régimen jurídico aplicable o cuál norma, en su caso, por ser más favorable, si existe esa favorabilidad y existe compatibilidad, cabe aplicar. El ámbito espacial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ámbito espacial? Nos referimos a qué ley rigen determinadas situaciones en las que existen elementos extranjeros en la relación. Por ejemplo, si se realizó un contrato en un país para ser ejecutado en otro. Generalmente, en ausencia de conflicto de leyes, los jueces van a aplicar su propia ley nacional.
Primero se debe identificar una ley, que puede ser la ley del foro, una norma extranjera, que por la razón que sea se considera como la más apropiada para regular la situación o la relación jurídica. Abundando más, podemos decir que la forma de celebración de un contrato se rige por la ley del lugar de su celebración. La capacidad se rige por lo general por la ley de la nacionalidad, pero lo medular en el caso es que cuando se discuten los derechos y deberes de las partes, por lo general se rige por la ley de ejecución del contrato. Actualmente la única norma de colisión existente, norma de colisión entre normas extranjeras y nacionales, es la del artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dicha norma originalmente era mucho más amplia y de esa manera se solucionaban gran cantidad de problemas porque por otro lado contemplaba la norma más favorable al trabajador. Bueno, el bando militar, denominado posteriormente Ley 21.297, reformó el artículo esterilizándolo en gran medida. Pero en lo esencial y para esta parte del curso, para este estado del curso en el que estamos, para lo que estamos hablando, partan del artículo 3. Para los contratos de trabajo cuyas prestaciones se cumplan en Argentina si se aplica entonces la ley de contrato de trabajo. El tema es mucho más largo y apasionante. Por eso aconsejo nuevamente que acudan a la bibliografía recomendada por el doctor Tosca para ampliarla. Y por último tenemos el ámbito temporal. Este es un tema de sucesión es un tema de sucesión de leyes y nos vamos a guiar en principio por las normas del Código Civil y Comercial. Una ley entra en vigencia a partir de su publicación o de la cantidad de días que establece el Código Civil y Comercial posterior a su aplicación. Si no me equivoco, son 8 en este momento todavía. Y a partir de ese momento entra en aplicación y es aplicable a todas las situaciones jurídicas preexistentes que no estén consolidadas. Hay una discusión muy grande en este tema de qué ley se aplica en determinadas situaciones y lo van a ver a lo largo de este curso. Apliquen acá el principio que ya deben haber visto en la introducción al derecho, ley posterior deroga a la ley anterior. De cualquier manera, también tengan en cuenta lo que habíamos hablado de la condición más favorable, porque no es solo en el caso de colisión de leyes, sino en colisión de normas de otros tipos, leyes y normas de otros tipos, leyes y convenios colectivos. Y si la ley puede derogar o reformar un convenio colectivo, si la ley puede cambiar las condiciones, empeorar las condiciones que están establecidas en un convenio colectivo anterior a esa ley, si se pueden cambiar si las condiciones establecidas en un convenio colectivo anterior y que son aplicables a un colectivo de trabajadores, pueden ser derogadas por un convenio colectivo posterior, o si esas reglas más favorables, esas condiciones más favorables, se encuentran ya incluidas y es un derecho adquirido por el trabajador. Todo esto es mucho más complejo de lo que le puedo llegar yo a hablar por este limitado medio y sería mucho mejor que estuviéramos todos presentes y que pudiéramos discutirlo, que pudiera leer algunas cosas que no me puedo poner a leer acá porque si no esto se va a alargar mucho, como para aclararlo. Les reitero, los remito nuevamente a toda la normativa, mejor dicho, a toda la bibliografía, disculpen, que les recomendó el doctor Tosca. Bueno, les agradezco mucho y les reitero un consejo que ya deben haber escuchado hasta el hartazgo. Quédense en sus casas. Es divertido escuchar este tipo de clases por internet. Y bueno, espero que muy pronto podamos estar juntos nuevamente. Buenas tardes a todos.